Huellas del Oficio, donación Juan Bautista Leone, es la exposición y presentación en sociedad de un conjunto de 18 esculturas de este importante artista argentino. Esta exposición la realizamos en el marco del proyecto Artistas 21, presentado a través del Departamento de Artes Visuales de la Universidad Nacional de las Artes y aprobado por el Ministerio de Educación de la Nación. La donación Juan Bautista Leone fue recibida en el Museo Fernán Félix de Amador en el 2018 a través de su hija Diana, quien nos entrega estas 18 piezas de gran formato, algunas de ellas, que nos hablan de la importante trayectoria de Juan Bautista. Algunas de estas piezas han sido premiadas. También están presentes sus manos, que no habían sido terminadas. Y con todas las obras acompaña un álbum personal que fue construido por el propio artista. El álbum personal de Juan Bautista Leone constituye una fuente de documentación fundamental para acceder al abordaje de su obra. Este material nos ha permitido conocer los comentarios críticos de sus contemporáneos y tomar dimensión del valor de su producción artística. Como complemento de este álbum personal, hay documentación que avala también su trayectoria como docente en importantes instituciones de enseñanza artística. Todo este material de archivo ha servido para la elaboración de textos inéditos sobre Juan Bautista Leone y su valioso legado al arte argentino. Específicamente nosotros estamos trabajando sobre la documentación porque nuestra cátedra Conservación Museológica está asociada a la conservación preventiva y uno de los focos más importantes es justamente la documentación asociada a una obra. Es decir, lo que nos permite vincular los datos, tanto escritos como fotográficos, ya sea tradicionales o digitales, que ayudan a la interpretación de la obra. Bueno, los tratamientos de intervención, que fueron más pasivas o más activas en algunos casos, dependieron del estado de conservación de las piezas con las que ingresaron al museo. En general eran piezas muy deterioradas y aquí hubo una especie de debate en relación a cuáles van a ser los alcances de la intervención, ya que ninguno de nosotros, y dado que es un proyecto de articulación, estamos colaborando con la institución, con el museo en donde estas obras se albergan. Entonces, básicamente nos referimos a las problemáticas que fueron comprometiendo a las piezas en el sentido de algunas obras que tenían problemas estructurales, no apoyaban bien o tenían partes sueltas, y otras obras que tenían problemas de acabados de superficies. Entonces, el debate tenía que ver en cuánto íbamos a intervenir y que fueran tratamientos de conservación entre los cuales están involucrados desde cosas muy sencillas como la manipulación de las obras, que se pudieran manipular, que estuvieran en un estado como para poder maniobrarlas hasta cómo sostenerlas en las bases, y también la consolidación de las partes que se iban cayendo para poder exhibirlas. Para dar un ejemplo de las intervenciones que hemos realizado, en el caso de Belgrano se le hizo un aditamento a la base de apoyo porque la obra estaba fracturada y no queríamos comprometer la parte adosada a la obra. En el caso de Finoquieto se le hizo algunos retoques porque los desprendimientos de la pátina original y esas mermas que tenían distraían la visión de la imagen general de la obra.
Y en el caso de Beethoven tenía como una especie de fisura muy profunda y se ha realizado una consolidación estructural para que esa pieza no tuviera riesgo de perder la parte que estaba en peligro. Una de las obras que integra esta colección se compone de dos partes. Una base que muestra a dos caballos avanzando hacia adelante y la parte superior que es una figura alegórica femenina. Esta parte superior, la fama, no puede exhibirse porque no está en condiciones de ser exhibida, su estado de conservación no lo permite. Entonces lo que se decidió para reemplazar su exhibición fue utilizar la técnica de fotogrametría para hacer un escaneo tridimensional digital de la obra, lo cual además nos permitiría una reconstrucción digital para recomponer los faltantes de la obra, para luego exhibirla utilizando tecnología de realidad aumentada. La técnica de fotogrametría nos permite reconstruir los volúmenes tridimensionales de la pieza a partir de una serie de fotografías. En este caso, la obra se encontraba prácticamente destruida y solo teníamos una parte de ella. También contábamos con fotografías de muy mala calidad y de hace muchos años, algunas de diarios, otras fotografías que estaban hechas con la obra en una mala situación de iluminación, y a través de algoritmos de inteligencia artificial logramos elevarles la calidad lo más posible a estas fotografías para tener una referencia de cómo era la obra y cuál era el estado de su materialidad, o sea, cómo se veía la superficie de esta obra en su momento. No solamente nos interesaban las partes faltantes, sino también nos interesaba y mucho el aspecto externo de la obra. Con la técnica de fotogrametría tuvimos que sacar muchas fotos para tener la mayor cantidad posible de ángulos y de puntos de vista diferentes. Esto es difícil dado el tamaño de la obra, porque la obra tenía un tamaño mediano, no como una escultura monumental, pero tampoco como una pieza pequeña que pudiésemos trabajar en un set con la iluminación más controlada. Luego de tomar las fotografías, procesarlas, las ponemos en un programa que genera esta fotogrametría. Justamente es el programa en el cual, a base de tomar la información de los puntos que salen en estas fotografías, puede establecer una ubicación de esos puntos y así luego reconstruir el modelo en 3D. Estudiamos también la materialidad en otros programas, viendo las distintas posibilidades de cómo podría haberse visto la escultura estando nueva, ¿no? Cuando nosotros pasamos esto a un tercer programa en 3D, donde podemos modelar, ponemos la imagen de referencia, o sea, la foto más entera que tenemos y más en vista, es decir, necesitamos que sea lo más ortogonal posible, y para ello también se hicieron correcciones en la perspectiva de las fotografías. Teniendo ya la imagen dentro de nuestro programa 3D, podemos completar modelando, en base a la información que tenemos, el resto de la escultura. Bueno, la verdad que el proyecto de articulación fue muy interesante al momento de aplicar todos los conceptos que nosotros vimos en la facultad, ya sea desde retoque pictórico, masillas, algún tipo de reintegración, reconstrucción, hasta inclusive traslado de obras dentro del depósito, y el poder llevar a cabo todo eso fuera del aula y en un ambiente del museo, la verdad que es algo que a nivel profesional genera un crecimiento importante. Otra cosa que también hay que reconocer es que los profesores, sacarlos del ambiente facultativo, sacarlos del aula y llevarlos al taller, digamos, a trabajar con nosotros, mano a mano, dándonos recomendaciones. Bueno, eso es algo que la verdad da placer trabajar con los profesores con los que uno estudió y al mismo tiempo
obviamente es enriquecedor porque a veces nos dan tips o trucos que tal vez en un ambiente facultativo por tema de tiempos no llegan a decirnos, y bueno, trabajar acá siempre sacan algunos trucos especiales que siempre está bueno tener en el bolsillo. La exposición se organiza a partir de 3 ejes curatoriales. Por un lado, uno de los ejes hace énfasis en el oficio del escultor, por eso en las vitrinas exponemos ciertas herramientas, ciertos materiales, incluso una de las piezas que son las manos del artista. Por otro lado, tenemos un eje curatorial que hace énfasis en las cuestiones temáticas que aborda, y por eso tenemos agrupadas ciertas esculturas en función de esos contenidos. Y por último, tenemos también un énfasis en la importancia que tiene la conservación y restauración de los bienes culturales. Esta muestra de Leone nos da una oportunidad gigantesca de revalorizar este artista perdido, ocultado, invisibilizado, y producir material de gran valor para los estudios posteriores de la escultura en el siglo XX en la Argentina. El año 2022 pudimos llevar este trabajo al Congreso de Archivística que se realizó en Mar del Plata, de Archivos de Arte Contemporáneo, mostrando todo el trabajo interdisciplinario que se hizo a través de la digitalización 2 y 3D, enriqueciendo de esta manera los estudios en el campo de la historia de la escultura argentina. Con esta exposición damos por concluido el ciclo de 2 etapas de huellas del oficio. En la primera exposición realizamos la presentación en sociedad de la donación de 8 grabados de Víctor Rebufo, y en esta segunda etapa la donación de esculturas de Juan Bautista Leone. Además del trabajo académico e institucional realizado, destacamos las tareas conjuntas con la Inspección de Enseñanza Artística del Distrito de Luján y con los docentes de educación artística de los distintos niveles, con quienes realizamos encuentros y distintos trabajos de acción sobre el patrimonio. Agradecemos a todos ellos y especialmente a los niños y niñas que fueron participantes de este proyecto para hacer que este patrimonio sea un material vivo.